Yo creo que no hace falta casi que presentemos a Ángeles Querol, ¿no? Porque todo el mundo la conoce, es una referencia en el patrimonio histórico, en la gestión de patrimonio, bueno, en todo lo relacionado con patrimonio español, patrimonio cultural en general. Ella ha hecho un libro que ha sido pues un poco la referencia y la cabecera de todos los que nos hemos dedicado a este mundo del patrimonio y que está ahora precisamente actualizando, es decir, que bueno, que está al día de todo, la podemos preguntar lo que queramos porque ha analizado lo de aquí, lo de allí y lo de allá, es decir, de todos los sitios. Yo tuve la suerte de iniciarme en el mundo este del patrimonio, en este caso del patrimonio etnológico, con ella. O sea, que cuando entré en el Ministerio, en el año 86, ella era la subdirectora general de Arqueología y Etnología. Y entonces tuve la suerte de empezar con ella y, bueno, hemos seguido en contacto pues durante todos estos años, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel amistad. Así que, bueno, ya tenéis ahí su currículum extensísimo y bueno, muchísimas gracias, Inés, por haber tenido que soportar este... Pero bueno, son cosas que suelen ocurrir, que yo estaba encantada ayer porque no había ocurrido nada en el ordenador y mira por dónde a primera hora no la tenía guardada. Me parece que tienen... Mira, a ver si... Creo que es esta... Sí. ¿No? Sí, se oye, ¿verdad? Mira, si no, grito. ¿Vale? Bueno, buenos días a todo el mundo. Lo primero que quiero es agradecer al Instituto y muy especialmente a María Pía Timón, mi compañera y amiga, que me haya invitado para daros esta charla. Es una charla un poquito difícil de dar porque tenemos que partir desde muchos puntos de vista que a lo mejor no tenemos presentes de manera continua y que nos conviene tener fundamentalmente a las mujeres. Fijaros que en este tema que titulamos la incorporación de las mujeres en las manifestaciones festivas del patrimonio cultural inmaterial, análisis del presente y perspectivas de futuro, bueno, pues es un tema que hemos realizado en conjunto con otras dos personas y bajo el auspicio de María Pía Timón, que ha sido nuestra supervisora. Las otras dos han sido Concha Cajide, de la empresa Intangia, y Sara González Cambeiro, de la empresa Labrit Patrimonio. Y yo misma, de la Universidad Complutense. Es un trabajo que nos encarga el propio IPCE, del Ministerio de Cultura, donde estamos, y que sale sobre todo de esta pregunta de cómo es posible que existan problemas, que los que existen y que salen en los periódicos, cuando en algún acto público de carácter festivo, que tradicionalmente, bueno, pues han sido los hombres los que lo han hecho, quieren participar de alguna manera las mujeres, desde las costaleras en las procesiones de Semana Santa de Andalucía y de otras regiones hasta las danzas, asaltos de las regiones más del norte. En esta investigación de la que aquí os presento un resumen, tenemos que tener en cuenta esos puntos de partida de los que yo os hablaba antes. En primer lugar, recordemos que la igualdad entre hombres y mujeres no es un regalo ni algo que está escrito en una ley y lo vamos a cumplir. Es un tema que ha de ser constantemente legitimado y constantemente defendido. Las mujeres, y yo también invitaría, por supuesto, a los hombres, a que tuvieran unos ojos de mirar un poco distintos a los que siempre hemos tenido. Que miremos, por ejemplo, nuestra propia lengua cuando hablamos en masculino, de qué estamos hablando, si es que realmente las mujeres debemos ser hombres en la lengua castellana. Que miremos también en las exposiciones de los museos, en esos dibujos en los que aparecen personas haciendo cosas, y nos preguntemos cuál es el papel que se le asigna a las mujeres en ese dibujo, en esos dibujos, y si esos papeles tienen algo que ver realmente con la cuestión científica. Es decir, ¿está demostrado que las mujeres se pasaban la vida dentro de la cocina con los niños en brazos? Por ejemplo, en la Edad del Hierro. ¿Cómo es posible que, bueno, pues en algunos lugares donde incluso se sabe que eran las mujeres las que trabajaban la tierra, en los museos aparezcan magníficas escenas de hombres trabajando la tierra? ¿No somos conscientes acaso de que en África, de las tierras cultivadas, el 90% lo hacen las mujeres, aunque solo el 10% es de su propiedad, el resto es de los hombres? ¿No somos conscientes de que las mujeres siempre hemos trabajado mucho? Y además hemos tenido nuestros hijos e hijas.
Bien, esa igualdad constantemente legitimada y defendida tiene, en esto que os voy a contar del patrimonio cultural inmaterial en manifestaciones festivas, tiene un exponente bastante interesante, porque una de las conclusiones a las que vamos a llegar es que la fuerza de las mujeres y la voluntad de las mujeres es la verdadera protagonista en esta historia. Otro tema también un poquito difícil de entender a veces, y es que el sexo no determina el género. El género está determinado por la sociedad. Y si queréis, ¿esto cómo se come? Bueno, pues muy fácil. Cuando nace un bebé en un hospital, miran sus características sexuales externas y se dice, ¡oh, una niña! ¡Oh, un niño! Y en ese momento le caen sobre esa criatura una enorme cantidad de cuestiones de carácter social, desde los colores hasta el trato, hasta sus posibilidades de futuro. No sé si recordaréis, hace muchos años había un anuncio en la televisión en la que el médico les decía, han tenido ustedes un bebé, pero tiene un problema, y el problema es que era una niña. Y dice, hay muchas cosas que no podrá ser. Bien, eso fue hace muchos años, cuando empezaban los temas del Instituto de la Mujer en el año 87, en los temas de igualdad. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, por supuesto, han pasado muchas cosas también, pero nos queda mucho por trabajar. Y otra cuestión también importante, que eso, bueno, como está extendida en toda la sociedad, supongo que nos llama la atención, tanto en el patrimonio cultural como en el patrimonio cultural inmaterial, como en la gestión y en la tutela de estos bienes, el papel de las mujeres es siempre secundario. Eso no nos admira porque el papel de las mujeres es siempre secundario en prácticamente todo, con lo cual, bueno, pues eso es un campo más. Entonces, incluso aunque podáis pensar, bueno, es que ahí dentro del mundo de la administración o en los museos, por ejemplo, hay muchísimas mujeres. Bueno, mirad los periódicos y mirar de quién está. Hay un ejercicio que solemos hacer en el Instituto de Investigaciones Feministas al que pertenezco, coger cualquier periódico, aunque cada vez menos. Hace 10 años era muchísimo mayor, cualquiera, El País de hoy, y empezar a ver las personas que están fotografiadas y ver si son hombres o mujeres. No contéis con Merkel, que es como un hombre. O sea que, bueno, pues mirar a ver qué es. Y realmente veis que hay hombres y hombres y hombres y Merkel. Bien, eso recordarlo, ¿no? Porque es interesante. Y luego hay otro ámbito, otro aspecto que también me gustaría recordaros y que nos mete ya en el mundo del patrimonio cultural inmaterial. Y es un tema que yo llamo la tormenta, ¿no? Se está produciendo una especie de curiosa tormenta en nuestra pequeña sociedad. Os quiero recordar también que ahí fuera hay 47 millones de personas que no saben lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Luego lo veremos. Ahora, por suerte, ya somos un poquito menos, ¿no? Bien, ahí por una parte está la tradición, ¿no? La tradición que piensa que los roles de género, igual que otros roles sociales, están ya definidos y son absolutamente inmutables. Y lo tradicional es inmutable. Entonces te da esa sensación de que durante muchos años, y es verdad, durante muchos años las cosas se han repetido de una manera constante, y las actividades de las mujeres y los papeles de las mujeres y de los hombres en la sociedad han sido papeles inmutables. Pero ¿qué pasa? Pasa que llega la modernidad, y la modernidad llega fundamentalmente con la gran explosión de la individualidad a partir del siglo XVII. Pero vamos a pensar en el momento actual. En el momento actual el mundo occidental es un mundo que ya sabe que cambia de modo continuo. Está continuamente cambiando. No tenemos nada que ver con la gente que vivió en los años 80 del siglo pasado sin ordenadores y sin móviles. Es decir, que cambiamos tanto en todo, en nuestras maneras de expresarnos, en nuestras maneras de comunicarnos, de sentir. Cambiamos tanto y estamos tan acostumbradas al cambio que no nos extraña que nos digan, bueno, una manifestación cultural inmaterial, una expresión cultural es algo que cambia. Y decimos, pues claro, es algo que cambia porque es una manifestación cultural. La cultura es algo vivo y si no cambia, está muerto. Por lo tanto, claro que cambia. Entonces, fijaros cómo en medio de esta dicotomía entre la tradición inmutable y la modernidad continuamente mudable o cambiante, ahí dentro, ahí se coloca el patrimonio cultural inmaterial. Se coloca en una especie de, pues un bocadillo, ¿no? Ahí está el jamón entre esos dos panes y esos dos panes le aprietan para un lado o para otro. Si nos vamos hacia algunas partes de la sociedad que a lo mejor piensan, aunque malamente, en patrimonio cultural inmaterial, vemos que piensan en la tradición e inmutabilidad. Si nos vamos a nuestro mundo, cuando estamos enseñando, hablando, escribiendo, dando conferencias sobre patrimonio cultural inmaterial, estamos hablando de mudanzas, cambios continuos.
aunque sea la misma tradición, el ámbito, el ambiente no es el mismo, las ropas que se visten no son de la misma calidad, las compran en los chinos, es decir, es todo diferente. Entonces, bueno, pues eso es bastante difícil de admitir y tenemos que recordar también que, lo que os decía antes, el concepto a veces muy poco apropiado que la gente mantiene o tiene de patrimonio cultural inmaterial. De hecho, cuando tú hablas a la gente por primera vez, yo pienso en mi alumnado, ¿no?, del tema del patrimonio cultural en general, están deseando que les hables del patrimonio cultural inmaterial porque es como que está de moda. Pero a mí muchas veces me da la sensación de que va a morir de éxito si es que no ha muerto ya, porque el problema es que la sociedad tiene una imagen tan diferente, ¿no?, de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Cualquier cosa, el botellón, la manera de vestirse, el llevar los pantalones más o menos cortos, el llevar la falda corta, puro patrimonio inmaterial. Entonces, bueno, pues no, verás, es que esto tiene que cumplir 18 condiciones y te miran como diciendo, ¡ay, qué anticuada! Aquí todo es patrimonio inmaterial. Antes todo era patrimonio, ahora todo es patrimonio inmaterial. Entonces, ojo, porque esa totalidad es realmente muy enemiga de la bondad de la gestión y de lo que llamamos salvaguarda. Otra idea muy extendida, sobre todo entre la gente política, es que si se declara Vic, o más aún patrimonio de la humanidad, un bien de carácter inmaterial, se blinda. ¿Cuánto lo habéis visto? La Comunidad de Madrid ha blindado la fiesta de los toros. Entonces imagina siempre los mismos toros, siempre los mismos toreros, siempre los mismos músicos, siempre los mismos trajes, siempre la misma... Pues no, evidentemente no. Entonces solo tenéis que pensar un poquito en la fiesta de los toros, cuya historia no conozco bien porque no me interesa, y veréis cómo ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, como los toros bailaban, ¿no?, que eran como boleros, ¿no?, en el siglo XVII, y luego, bueno, pues los trajes de los toreros también cambian. Todo cambia porque está vivo. Y todo cambia cuando está vivo. Si no cambiara, estaría muerto. Entonces, la declaración blinda, para nada. Nada blinda a algo que está vivo. Su vida es mucho más fuerte que los deseos de alguien de blindarlo. Y luego otra cosa importante, lo que cuesta, sobre todo la gente de más edad, lo que cuesta... No, esa es la mía, esa es la mía. Lo que cuesta identificar o dejar de identificar tradición con inmutabilidad. Lo hemos visto en este trabajo cuando hablamos sobre todo con gente más mayor que, bueno, nos miran, no, pero es que esto siempre ha sido así, esto no se puede cambiar, esto siempre ha sido así, y el siempre ha sido así, pues no es verdad, las cosas han cambiado continuamente. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos ahora a centrarnos en este trabajo. Espero que me hayas puesto el despertador a mi hora, no a la hora de mi antecesor. Todo puede ser. Bien. En todo caso, vamos a ver, los objetivos que hemos tenido, el objetivo principal que hemos tenido en este trabajo es el objetivo de visibilizar y analizar las reivindicaciones de las mujeres en cuanto a su incorporación a la parte pública de estas manifestaciones. Porque veréis, las manifestaciones fundamentalmente las festivas o las religiosas, las manifestaciones públicas, tienen dos caras, ¿no? La parte que se ve, la procesión que tú ves, el acto festivo que tú ves, y la parte de la preparación, que es la parte interna, que suele durar además todo el año, porque hemos comprobado cómo hay lugares, como en el propio Algemesí o en Elche, en donde el pueblo prácticamente entero trabaja durante todo el año para preparar la fiesta. En esa preparación, quien cose, quien hace los trajes, quien prepara las pelucas, quien tiene en cuenta los dorados, los oripeles, pues todo eso son mujeres, suelen ser mujeres. Son mujeres las que visten a la Virgen, las que están dentro de los sitios, bueno, pues haciendo las cosas. No son visibles. Las camareras de la Virgen no son visibles. Quienes son visibles van a ser los que están arriba, quienes están cantando, quienes están procesionando, quienes están llevando las andas, quienes están bailando, quienes están haciendo los castells. Es decir, hay dos aspectos y nosotras vamos a analizar fundamentalmente la incorporación de las mujeres a los papeles públicos, al aspecto público, porque ya sabemos que en el no público las mujeres siempre han estado presentes en mayor o menor medida.
Bien, para empezar hicimos una serie de análisis teóricos viendo lo que había publicado por la propia UNESCO y el Consejo de Europa sobre el tema, los pocos trabajos, pero algunos que hay de bibliografía sobre este tema de mujeres en el patrimonio cultural y material o en el patrimonio cultural en general. Se analizaron también los distintos ámbitos de los que seguro que os han hablado aquí, del patrimonio cultural y material, para ver en qué ámbito las mujeres están más que en otros, comprobando cómo hay ámbitos como los oficios en los que están totalmente divididos. Hay oficios que son de mujeres con nombres de mujeres, como puedan ser bordadoras, y hay oficios que son de hombres, con nombres de hombres, relacionados casi siempre con cuestiones de construcción o de fuerza. Vimos también la jurisprudencia, y no solo las leyes de patrimonio cultural, que en principio pues todo el mundo conocemos, sino también las leyes de igualdad y las resoluciones y los trabajos de las las defensorías de las comunidades autónomas, ¿no? De la ciudadanía. Y a partir de ahí lo que hicimos fue dividirnos el trabajo de campo en 3 tipos de situaciones, de las que creo que María Pía ya les habló ayer, en donde las veremos a continuación, analizándolas con pormenor, situaciones en las que las mujeres han entrado en la parte pública de las manifestaciones festivas sin problema, o por lo menos sin problema aparente. El segundo grupo son esas manifestaciones en las que las mujeres han entrado o están entrando, o están intentando entrar con problemas a veces muy fuertes, como veremos, a veces inesperados, pero dice, ¿pero cómo es posible que esto esté ocurriendo, ¿no? Y en tercer lugar, las manifestaciones culturales en las que las mujeres han entrado gracias a una labor de mediación, que puede ser un referéndum o un documento que emana de la autoridad, como veremos después. Para terminar en este trabajo, lo que hemos hecho ha sido una pequeña redacción de conclusiones o buenas prácticas, que también comentaré al final, para que, invitar a quienes trabajan en la gestión del patrimonio inmaterial que, pues lo pongan en conocimiento, si es que conocen a algunas mujeres que quieran entrar a formar parte de la zona pública de estas manifestaciones. Os recuerdo que la voluntad de las personas protagonistas en estas manifestaciones es lo verdaderamente fundamental. No es la administración ni es el inventario que estamos haciendo, es la voluntad de la gente. Y la gente es también mujer. Más o menos el 51% de la gente es mujer. Y bueno, pues hay muchas voluntades de mujeres que quieren aprender a hacer tal cosa, que quieren bailar también tal danza. Hemos comprobado que hay algunos caminos que facilitan esta inserción y vamos a analizarlos. Bien, vamos a ir analizando poco a poco los distintos, las distintas manifestaciones para comprobar lo que antes os decía de los ejemplos sin problemas. Estos serían los 3 ejemplos en los que no hemos encontrado problemas, o al menos no problemas importantes, que son la fiesta de la Mare de Déu de la Salud de Algemesí, las danzas de Belinchón en Cuenca y el Misteri de Elche en Alicante. Todas las manifestaciones de las que vamos a hablar aquí están declaradas BIC por sus propias comunidades y muchas de ellas están declaradas manifestaciones representativas del patrimonio cultural y material de la humanidad. Que es larguísimo, con lo cómodo que es decir patrimonio mundial en el otro lado. Bien, vamos bien, el grupo segundo, fijaros lo que hemos metido, son las que tienen un conflicto, tensión social, las que la están teniendo ahora, la mayoría de ellos vienen ya desde los años 80, como veremos, que son los alardes de Bidasoa, que es, en mi opinión, el más terrible, la fiesta del voto de Santa Ana en Santa Ana la Real en Huelva y la lucha leonesa en León. Y por último, esa incorporación a través de un proceso de mediación que es también muy curioso de analizar, porque, como veréis, al final del todo, las propias mujeres informantes nos dicen que, aunque la ley lo haya dicho, aunque haya habido un decreto, aunque haya habido un mandato de una entidad superior, pues no, su incorporación no se hace con facilidad y les ponen muchas trabas. Bien, empezamos por la fiesta de la Mare de Déu de Algemesí, que es el primer ejemplo de la incorporación de las mujeres sin problema, de una manera prácticamente natural. Como seguramente sabéis, que es esta fiesta, que está declarado manifestación bla 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 de la humanidad, aparte de Vic, es una fiesta francamente bonita, interesante, multitudinaria, muy preparada, que se celebra los días 7 y 8 de cada mes de agosto
y cada uno de esos días se hace 3 veces al día. Es decir, que la gente que lo hace debe acabar agotada, porque no os creáis que es una cosa fácil. Bailan, cantan, se levantan, etcétera, etcétera. Bien, es una procesión, en realidad, es una procesión que sobre todo va precedida por una larga secuencia de grupos que representan escenas de Adán y Eva, el diablo, es decir, representan y sobre todo bailan, representan y bailan. Cada una lleva su música, es una cosa larga, dura muchas horas y verdaderamente es extraordinario. Bien, hemos estado analizando la incorporación de las mujeres en esas escenas que preceden a la procesión y hemos visto cómo en su origen, es decir, en los momentos iniciales, bailaban niñas, sobre todo porque hay algunos grupos que, como los pastorets, las pastorets, bueno, eso, que en donde hay niños y niñas, y siempre los ha habido, pero no en las que hay personas adultas. Sin embargo, en 1900 más o menos, fijaros que ya hace mucho tiempo, sobre todo en lo que llaman bailes sociales, que son bailes de pareja, no en bailes saltados, empiezan a introducirse las mujeres adultas. Algunas cositas importantes, por ejemplo, en los años 70, en las academias donde se aprende a interpretar la música que acompaña a todas estas partes de la fiesta, ya empiezan a entrar niñas, empiezan a entrar mujeres, con lo cual esas mujeres se incorporan luego a los grupos de música sin problema. Pero también es verdad que no son tan visibles como las que bailan. La que más nos interesa y la que más nos interesó de todos los grupos fueron las llamadas musarangas, que en realidad son los orígenes de los castells catalanes. Se suben unos encima de otros y, como veréis en las diapositivas, no solo se suben, sino que para mi gran admiración caminan. Una vez que están subidos, y se entran en la iglesia y todo, que parece imposible que no se caigan. Caminan. Yo estoy acostumbrada a los castells catalanes, que son una masa inmóvil. Bueno, pues aquí esa masa se mueve y camina. Bien, en estas musarangas siempre han sido hombres, pero nada menos que en 1997, es decir, hace relativamente poco, hay un grupo de mujeres que quieren entrar. Entonces, como los otros, vamos, los tradicionales, por así decirlo, no parece que les dejen, ellas crean una musaranga llamada la Nueva Musaranga. Desde ese momento hasta ahora hay 2 musarangas que tienen además 2 colores, unos van más de rojo, otros van más de verde, 2 colores. Ahora lo veremos. Y en una eran con hombres y mujeres, en la otra era solo con hombres. Poco a poco las 2 son con hombres y mujeres. Entonces ha sido una cosa, bueno, pues que sí, el punto importante fue aquel año en el que se dijo va a haber otra musaranga y esta sí va a ser con mujeres, pero a partir de ahí se demostró que las mujeres eran capaces de estar allí arriba y tener a gente encima de los hombros y, bueno, pues han seguido sin el menor problema. Ahora mismo, aquí veis a los grupos de musaranga, que como siempre, arriba del todo lo que hay es niños, en este caso incluso bebés, curiosamente, por supuesto sujetados por sus madres o por sus padres. Aquí veis los grupos de pastores que os decían antes, que como son niños y niñas, y esto sí que es tradicional. En estos bailes en donde saltan, que son danzas con palos, todavía no se han incorporado las mujeres, pero nuestro informante nos dijo que como muchas veces se les caen los palos o se les rompen, llevan a su alrededor niños que portan un montón de palos para quitarles, veis por aquí algunos, y ahí hay un niño, para cuando a alguien se le caiga, le da uno nuevo, ¿no? Y que en los últimos años, entre esos niños que intercambian los palos nuevos y los viejos o rotos, hay niñas. Con lo cual, nuestro informante suponía que cuando esas niñas dejen de serlo y pasen a ser un poco más mayorcitas, que sabrán perfectamente bailar y que querrán bailar y que no habrá problema en su incorporación, como no hubo problema tampoco en la incorporación en la musaranga. Lo que antes os decía, aquí tenéis a 2 mujeres que están en lo más alto de la musaranga, con un bebé vestido también de la nueva musaranga, con los colores de la nueva musaranga, y yo siempre me pregunté, cuando lo vi en el vídeo, ¿qué hacen con ese bebé? Las personas que están en el balcón lo recogen, que eso está muy bien porque es muy práctico. Llevan el bebé arriba y el padre o la madre que está en el balcón lo recoge porque realmente parece un poco peligroso para los bebés. Bien, este ejemplo es verdaderamente interesante porque te das cuenta
de algo que es una de nuestras conclusiones, cómo la enseñanza es fundamental. Es decir, si las niñas empiezan desde pequeñas a tocar las flautas y las músicas y a recoger los palos y a participar en cosas visibles, cuando lleguen a un poco más adultas y digan yo también quiero bailar, una de dos, o las van a dejar sin problemas, como ocurre aquí o va a ocurrir aquí, o van a empezar a luchar por ello, que es nuestra segunda conclusión. La fuerza de las mujeres aquí, como en tantos otros sitios, es fundamental. Bien, en nuestro grupo segundo, nuestro ejemplo segundo, sin problemas, son las danzas de Belinchón en Cuenca. Son danzas que el porra o botarga, el castañuelón y 8 danzantes ejecutan en la fiesta del Santo Cristo Arrodillado. En realidad son unas fiestas con doble procesión, la del Cristo y la del Cristillo, que se da en domingo y lunes. Bueno, pues quien conozca esta manifestación sabrá más o menos de qué va. Siempre fueron hombres, esto siempre pasa, pero a mediados de los 80, que son los mediados de los 80 son años fantásticos, algunas mujeres se empeñaron en danzar. Lo consiguieron. Y ahora, cuando a nuestros informantes o a nuestras informantes les preguntamos, nos dicen cosas como menos mal, porque ellas bailan mucho mejor. O menos mal, porque ellas enseñan a sus hijas y a sus hijos, mucho más que los hombres. Y porque tienen mucho más cuidado es decir, que están encantadas de la vida de que hayan sido las mujeres las que se incorporan porque lo hacen mejor. En este caso, aquí tenéis a niñas y niños bailando. Como curiosamente los hombres y las mujeres visten igual, aquí tenemos a las mujeres también en danzas de palos y de saltos, que no encontrábamos antes en Algemesí. Pero aquí ya sí, por aquello que os decía, que es una intervención, una lucha de las mujeres, es decir, queremos entrar y las dejaron entrar, sin problema. Bien, el tercero, sin problemas, por ahora, es el Misterio de Elche. El Misterio de Elche, como sabéis, es la primera manifestación inmaterial proclamada por la UNESCO de la humanidad, nada menos que en el 2001, antes incluso de que existiera el convenio del 2003, pero pues es verdaderamente conocida, es una fiesta, como antes os decía, de las que se preparan durante todo el año y en la que participa más de la mitad del pueblo. Es impresionante como nuestras informantes nos decían que para cortar el papel de plata, el de oro, perdón, los oripeles, pues se llevaban a sus casas, las familias se llevaban metros y metros de oripel y mientras veían la televisión, cortaban y se pasaban meses cortando, lo metían luego en unos sacos y se los llevaban a las costureras para que los colocaran en los sitios donde tienen que estar las cosas doradas. Todo aquí es muy dorado, ¿no? Es decir, es una participación impresionante, es una representación sacra medieval que se celebra los días 14 y 15 de agosto de cada año en el interior de la basílica. Además, hay no solo el acto importante del interior de la basílica, sino que hay pues bastantes actividades en torno a ella, la nit del alba, la nit de la roa, la preparación de las imágenes, la sastrería, etc. En esta segunda parte de preparación y sastrería, las mujeres han participado siempre y, por lo tanto, lo que a nosotros nos preocupaba sobre todo era la participación, la incorporación de las mujeres en la parte más visible. Bien, a finales del siglo pasado, en los años 90, 80 y 90, que son fundamentales, como os decía, comienzan a incorporarse mujeres en la parte menos visible, pero como patronas, como responsables de administración, responsables de los coros, realmente con un papel, es decir, no cantan o no bailan, en este caso no se baila, pero no están en el escenario, pero están de una manera muy activa y sí que se ven. Lo único que queda todavía sin incorporar son los niños cantores. Hay 3 o 4 papeles de mujeres, la Virgen y las Marías, que son interpretadas por niños, no por niñas, sino por niños. Y esto así es como tradicional. Entonces, nuestro interés era preguntarle a las numerosas informantes, hombres y mujeres, con las que pudimos hablar cuando estuvimos allí hace pocos meses, preguntarle ¿qué va a ocurrir con esto? ¿No? Entonces nos encontramos con 2 o 3 personas, mujeres, además que nos decían, no, las niñas no pueden cantar porque esto es una cosa de niños, porque las partituras están hechas para las voces de los niños, porque siempre ha sido así, él siempre ha sido así, es fantástico, siempre ha sido así,
Y entonces le decíamos, no, bueno, pues en realidad hemos estado anotando una serie de cambios que se han producido, pues hay mujeres en los patronos, en los que mandan, en la tesorera, bueno, pues la encargada ahora son mujeres, además, bueno, pues los trajes ya no son exactamente iguales, como antes os decía, ahora se compran las telas en los chinos, el propio oripel tampoco es igual, es decir, hay muchas cosas que cambian, sobre todo cuestiones de forma, y por lo tanto, bueno, pues un cambio más, el que haya niñas, parecería como razonable. Bien, al final asumieron, y que por mayoría ganaron las personas que nos decían que el día de mañana, que puede ser mañana o puede ser dentro de 5 años, la voluntad de las niñas que quieran hacer de Virgen y de Marías se va a imponer sin problemas. Yo tuve una experiencia curiosa en Elche, no esta vez que fui con María Pía, sino una vez anterior, en la que paseando, corriendo por los alrededores del Palmeral, encontré una escuela. Los niños y niñas estaban entrando en la escuela. Y como sabéis, muchas veces en las escuelas ponen música, rock and roll o cualquier cosa, para entrar. Y lo que yo oía era la música de El Misterio de Elche, la música medieval del Misterio de Elche. Y los niños y niñas entraban tarareándola como si se tratara de una canción de Fofó. Es decir, una cosa, bueno, las niñas saben cantar, por supuesto que saben. ¿Cuánto tiempo falta para que las niñas digan, yo quiero ser la Virgen María o alguna de las Marías? Falta muy poco. Y lo van a conseguir, queremos que sí, y lo van a conseguir sin problemas, como ha ocurrido en las incorporaciones anteriores a esta misma fiesta. Fijaros aquí, por ejemplo, en el momento final en que todos los apóstoles, malos, buenos, judíos, etcétera, están elevando los brazos al cielo y está cayendo la lluvia de oripel. Todos los que están ahí son hombres. Antiguamente, todos ellos, todos los apóstoles, eran sacerdotes. A partir de 1900, no me acuerdo cuánto, 30, creo recordar, dejan de serlo. Fijaros qué cambio tan importante. Entonces, estos cambios hay que recordarles a la gente, no, que las cosas han cambiado, que no son inmutables de ninguna manera. Aquí veis, bueno, pues uno de los niños, lo que quería era que mirarais cómo todo lo que le rodea está lleno de dobleces de papel dorado. Eso es el oripel que la gente corta y las costureras enganchan a todas estas telas. Fijaros aquí cómo la Virgen, que está ahí arrodillada, y las dos Marías, que están delante con mantos azules, son niños. No lo veréis, pero si de cerca, bueno, pues sí, se les ve. A veces incluso se les nota, porque están casi llegando a la adolescencia. Dejan de pertenecer a estos grupos de cantores cuando pierden la voz infantil y pasan a tener la voz adulta, pero algunos las conservan hasta los 12 o 13 años. Luego ya pasan a los apóstoles, a otro sitio. Aquí está la elevación de la Virgen. En realidad todo esto es un canto, la ascensión de la Virgen. En estos momentos la Virgen ya es una imagen y está rodeada por niños cantores. Bien, vamos a empezar ahora con el segundo grupo. El segundo grupo es el problemático, donde bueno, pues hemos visto que hay verdaderamente problemas, y además en el momento actual. Pero ¿cómo puede ocurrir eso en el año 2019? ¿Cómo es posible? Y el peor de todos, el peor en ese sentido de incomprensión, son los alardes de Bidasoa. Hay que pensar un poco en cómo son estos alardes y de dónde vienen, ¿no? En el País Vasco, igual que muchas otras comunidades, durante la época medieval, cada pueblo tenía su propia milicia, su milicia foral, a la que pertenecían todos los hombres entre los 8 y los 60 años, 18 y 60 años, es decir, todos ellos. Y todos ellos tenían en su casa algún arma. Algunas veces pues era, yo qué sé, un rastrillo, otras veces era una escopeta, lo que tuvieran. Y una vez al año, todo el jefe, el capitán, el alcaide, reunía a esta milicia para ver qué tal estaban y les enseñaba pues a desfilar, y desfilaban por el pueblo para que el pueblo de alguna manera comprendiera que estaba defendido, que podía estar tranquilo. Es un alarde, es una... bueno, pues es... se luce el armamento, se luce el saber desfilar, los conocimientos bélicos. Es un ámbito realmente muy masculino. En esta historia del lucimiento, cuando acababan estas procesiones, por así decirlo, estos alardes de carácter bélico, pues acababan en una cantina donde las cantineras, más o menos proclives, pues les atendían, les daban de beber o de lo que fuera.
Bien, esto, por supuesto, perdió aquella idea de la milicia civil, pero en algunos pueblos, sobre todo, se planteó como una fiesta que siempre dependía del ayuntamiento, porque era el alcaide, el jefe de aquellas milicias. Bueno, pues sobre todo en Hondarribia y en Irún, que se celebran cada año el 8 de septiembre en Hondarribia y el 30 de junio en Irún, son el ejemplo más característico de un ritual que empieza siendo militar y acaba siendo festivo. A ver cómo se incorporan las mujeres. Bien, los alardes se han modificado mucho en los últimos, sobre todo en el último siglo. Se ha modificado el itinerario, la hora, los uniformes, el uso de armas. Ya no se llevan armas que no sean armas. Antes se llevaban, pues aperos de campo, pero ahora no. Incluso ha cambiado su carácter municipal, como ahora veremos. Sin embargo, a pesar de todos esos cambios, como nos ocurría en algunas de las personas informantes en Elche, muchas personas utilizan la tradición. No, esto no puede cambiar. La tradición es así, esto no puede cambiar porque nunca ha cambiado, porque siempre ha sido así. Nos cuesta mucho a quienes trabajamos en patrimonio cultural e inmaterial convencerles o por lo menos anunciarles que no, que ha habido muchos cambios, que a lo mejor no lo han notado porque las vidas de las personas son cortas y no lo notan, pero si te compones a vida tras vida tras vida vas viendo la enorme cantidad de cambios que va habiendo, ¿no? Bien, las mujeres habían participado en los alardes, por supuesto, como preparadoras de la indumentaria, de la comida, como siempre, o bien como cantineras, ¿no? Esas cantineras que representan un papel fundamentalmente, pues expositivo y un papel de adorno. En 1978, fijaros qué fecha tan interesante para la historia de nuestro país, las mujeres escriben una carta a un periódico solicitando participar en el alarde de Irún. Ni les contestan. En 1980, una asociación de mujeres escribe un texto cuestionando el papel de las cantineras y dice algo así como no queremos ser las putas. Realmente, pues en 1996, un grupo de 7 valientes mujeres pensó aprovechar una serie de reformas que se estaban haciendo en los alardes para participar como soldados, como soldadas en este caso. Hicieron un acto simbólico en el que intentaban meterse con los soldados, con el grupo de soldados que desfilaba, y fueron agredidas, fueron insultadas. Nos cuentan que perdieron sus trabajos y sus cargos y que realmente fue una verdadera tragedia. Pero no cejaron y decidieron insistir. Salieron 57, nada menos, 57 mujeres. No pudieron dar un solo paso por la calle, fueron amenazadas y aterrorizadas, pero no solo por la población, que sí, sino también por los protagonistas de la fiesta. Cientos de hombres nos contaban armados, que además habían bebido, y tuvieron que ser protegidas por la policía. En Hondarribia las cosas fueron peor. En aquellas fechas, mujeres al hospital en varias ocasiones. Todo esto, como pasaba en los años 90, pues pensamos, pues ya no pasará. Bueno, en 1997, el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma dictó que las mujeres podían participar. Y esto es lo que yo llamo la solución inútil. ¿Por qué? Pues porque los hombres tradicionales, que allí se llama el Betico Alardea, que es el alarde tradicional, organizan un alarde paralelo. Mientras que el del ayuntamiento no tiene más remedio que cumplir las normas, el del ayuntamiento, que era muy minoritario, incluía a las mujeres. Entonces había 2 alardes, el de los hombres solo, que no era del ayuntamiento, y el de los hombres y mujeres. Curiosamente, el alcalde iba a saludar al de los hombres. Pero bueno, el caso es que se armó tal horror en aquellos años, y os hablo de principios de los años 2000, que el ayuntamiento decidió no organizar alardes. Adiós, se despidió. Y a partir de entonces fueron empresas privadas, se privatizó el tema, las que los organizan. En el momento actual hay 2 en Irún. Los 2 son privados. Es decir, los 2 han perdido ya el carácter municipal. Han perdido tantas cosas que ya no tienen nada que ver con esa tradición que tanto cantan, ¿no? Y en cualquier caso, el alcalde de la ciudad sigue saliendo a recibir al capitán Betico, es decir, al que solo van hombres, no al igualitario. En Hondarribia hay uno solo, también ha dejado de ser municipal, hay uno solo en el que participan mujeres, pero siempre hay problemas de agresiones. Una de las informantes nos decía, las personas con poder están por encima de la legalidad.
Las imágenes que os enseño son verdaderamente curiosas. Si no las habéis visto, os recomiendo que entréis en internet y veáis más. Yo traigo solo 2 o 3, pero son impactantes porque vemos cómo mujeres y hombres con aspecto alegre, porque esto es una fiesta, ¿no? Es un juego, es una fiesta. Bueno, pues están ahí tocando y desfilando, mientras que hay en los laterales hay mujeres que llevan unos plásticos negros por delante y unos carteles en donde pone el alarde tradicional. Aquí un hombre que les está gritando a las mujeres, mientras otras con esos trajes negros de plástico y pitos en la boca, silbatos en la boca, están gritándoles. Aquí fijaros cómo hay un grupo de chicas y chicas jóvenes que están haciendo ese gesto de no mirar este horror de alarde en donde hay mujeres, o este otro en donde veis la cara de una mujer, una cara de asco, tapándose para dar a entender que no quiere ni siquiera mirar, o estas otras dos que le dan la espalda y que dicen claramente a periodistas, que es a quien realmente quieren hacerlo, porque esto es para que se vea, ¿no? Aquí sí que hay intervención pública. Dicen no queremos ni siquiera mirarlo. Cuando hablamos de los protagonistas y la importancia de los protagonistas, ¿sí? ¿Dónde nos colocamos aquí? ¿Con quién estamos? ¿Debemos estar en una parte o en otra? ¿Tenemos que estar en una parte o en otra? ¿Qué se puede hacer cuando hay toda una serie de normas que te dicen tiene que haber igualdad, pero la propia población o gran parte de la población dice que no? ¿No? ¿No? Habíamos dicho que la población era lo más importante, que las comunidades eran lo más importante. ¿Qué hacemos con esta comunidad que está dividida? ¿Qué actitud podemos tomar? No os voy a dar ninguna respuesta, por supuesto. Otro asunto, otro espacio en el que encontramos curioso problema, pero que no tiene de ninguna manera la evidencia pública que tiene el anterior. En el anterior habéis visto esas fotografías salen en internet, salen en los periódicos, es algo visible. Hace un año y medio me invitaron a dar una conferencia sobre patrimonio cultural inmaterial en San Sebastián y lo primero que me encontré fue con periodistas que me preguntaban ¿qué le parece este horror de los alardes con mujeres? Y yo en aquellos momentos sabía muy poco sobre los alardes con mujeres, pero les enseñé enseguida, les dije, bueno, esto es una tradición, esto es una manifestación cultural, por lo tanto está cambiando continuamente. Antes cambiaba porque, yo qué sé, pues no había ya sacerdotes, pues ahora cambia porque hay mujeres. Cambia, las cosas cambian, y si no cambian, se mueren. Y ya está así de claro. Me miraron con muy mala cara porque quienes me lo estaban preguntando eran del grupo Betico, pero ¿qué vamos a hacer? Que no hay más remedio que tomar partido en estos casos. ¿Y qué partido voy a tomar yo, que además soy feminista activa? Bien, la fiesta del voto de Santa Ana, en Santa Ana la Real, que es una fiesta con toro, de las muchísimas que hay en toda Andalucía, los días 24, 25 y 26 de julio, los principales implicados en esta fiesta son 4 diputados hombres, que cada año se encargan de recoger los donativos para comprar el toro, para las comidas, las bebidas, etcétera. Van a por el toro y lo conducen hasta el pueblo y además, al final del todo, en el último día de la fiesta, lanzan unos cohetes en la puerta de quien quieren que sea diputado el año que viene. Ser diputado solamente se puede ser una vez en la vida, o sea que es un verdadero honor. Y es, ya os digo, las personas responsables de esta preparación. En el año 2003, uno de los diputados puso el cohete de selección en la casa de una mujer. ¡Qué barbaridad! El pueblo se dividió. Como no sabían qué hacer, el alcalde les convocó a una votación, referéndum. Salió que no, que ni soñarlo una mujer. O sea que lo de la participación ciudadana, ojo. Bien, luego lo veremos también. Salió en contra. Esta mujer se retiró, pero antes dejó constancia por escrito a todas las instancias a las que pudo, al Instituto de la Mujer en la Comunidad Andaluza, a la Defensoría del Pueblo, etcétera. Lo que hemos leído, sobre todo, ha sido el informe de la Defensora del Pueblo, en donde cuenta todo lo que esta mujer escribió y todo lo que no le contestaron o sí le contestaron. Y además acaba dándole la razón a la mujer y diciendo que es una fiesta de carácter público y que por lo tanto la igualdad tiene que existir de una manera clara. Sin embargo, el conflicto no se ha solucionado. Las mujeres no son elegidas como diputadas y da exactamente igual lo que digan las leyes.
Aquí tenemos a un señor colocando en la puerta del elegido del año siguiente. Supongo que ahora mismo tiene mucho cuidado de que los dueños de las casas donde ponen los sean hombres. Vaya que le salga otro problemilla como el del año 2003. Y como veis, por supuesto, es una fiesta muy masculina, es una fiesta de toros, caballos y toros. Otro ámbito en donde hemos encontrado problemas, y problemas curiosos porque también ocurre lo mismo, legalmente están, pero en la realidad no están, es la lucha leonesa. Es un combate entre dos contendientes que, agarrados con las manos a la cintura y mediante la utilización de mañas, luchan por derribar al contrincante y llevarle al suelo. Esta lucha se reglamentó, igual que muchas otras, porque hay luchas de este tipo en otros lugares, por ejemplo en Canarias, se reglamentó y se empezaron a organizar campeonatos a partir de 1930 o 31. Y en los años 80 irrumpieron, en los años 80, como no, las niñas luchadoras, porque aquí hay como 3 grupos, los infantiles, juveniles y adultos, ¿no? Bueno, pues en infantiles entraron las niñas, que luego entraron a juveniles también, pero que ya no entraron en adultos. Entonces, bueno, pues organizan luchas leonesas infantiles o juveniles que no son las serias y los campeones son adultos y son hombres, que bueno, pues son una cosa festiva, bueno, como siempre que participan las criaturas van padres y madres, familias a verlos, etcétera, pero no es lo verdaderamente serio. En el año 2006 sí que consiguieron formar grupos senior de lucha femenina y crearon un colectivo titulado Nosotras Luchamos, que es un nombre que a mí me gusta mucho, y llegaron incluso a ser bastante numerosas. En el momento actual son mucho menos. Fijaros que han pasado 13 años y han disminuido prácticamente a la mitad. Y ellas dicen por qué, ¿no? Dicen que no solamente les falta el apoyo público, sino que nos enseñaron una serie de artículos del periódico, de periódicos locales, en donde aparece su lucha, la de ellas, como un desastre, una vergüenza, se les veía todo, etcétera, ¿no? Es decir, realmente se sentían muy agredidas en ese sentido y comprendían que muchas mujeres jóvenes dijeran que no iban a participar en este tema. Fijaros, por lo tanto, es una cuestión que consiguieron, pero que luego, bueno, pues a base de ponerles problemas han decidido que no. Algo muy parecido ocurre, mira, fijaros aquí la lucha leonesa, que bueno, aquí hay una foto de 2 chicas y aquí una foto de 2 hombres, yo las veo iguales, no me parece que sean distintas, iguales de horribles, porque tampoco es que la lucha sea una cosa que a mí me guste mucho, pero vamos, con todos mis respetos. Pasamos a los volantes de... Valcarlos con V. Sí, está bien, ¿no? De repente me he pensado que era con B y que me había confundido. Perdonad. Bien, es una localidad de la de Luzay de Valcarlos que, bueno, pues normalmente, tradicionalmente, la aparición pública de los volantes, que son bailarines, se realizaba en los carnavales. Ahora, sin embargo, se celebra el Domingo de Resurrección, cambio bastante importante. Se ha separado del carnaval, es muy probable que sea para poder continuar bailando cuando los carnavales se prohibieron en época franquista. Son danzas muy complejas y pautadas, difíciles de ejecutar, con mucho salto, y casi todas, no todas, porque hay muchos tipos de danza. Y en los años 60 comienzan a participar mujeres en las danzas sociales, en las que son de parejas, mixtas. Incluso en el año 68 hay un curioso artículo en el que se dice que hay un diseñador, un hombre, que va y les diseña el traje y dice los lazos, los colores. Es como, no sé, una cosa como de modista, ¿no? Una cosa muy curiosa porque no tiene nada que ver con la tradición. Fijaros, cambios continuos. Bien, ante el hecho de que las mujeres querían bailar todas las danzas y no solamente las danzas sociales, en el año 2016 se organizó un referéndum. Y fijaros que este es uno de los ejemplos que traemos como lugares en los que la incorporación de las mujeres se ha realizado gracias a bueno, pues un referéndum, una mediación específica, una ley que se ha dictado y que más o menos ha sido seguida. En este caso fue un referéndum. Me gustaría recordaros el referéndum anterior,
cuando dijeron que ni soñarlo y que no, y salió que no. Pero en este caso salió que sí. El 75% de la población dijo que sí, y además en el referéndum aprovecharon para preguntar cómo podían ir vestidas las mujeres que bailaban. Pues ya ves que esto cambio y cambio y cambio. Y dijeron que exactamente igual que iban vestidas para las otras danzas. Por lo tanto, bueno, pues dijeron que sí, que podían bailar todas las danzas, incluso las que llamaban los houses, que son danzas de salto, que se suponía que las mujeres no saltan o no deberían saltar. No quiero explicar la razón. Bien, el 75% se manifestó a favor de que bailaran y que además ya llevaran los trajes actuales. En las fotografías que se encuentran muchas veces ves que son solo grupos de hombres, porque aquí sí que los trajes de las mujeres se ven claramente como son. Esta es una de las fotografías más tradicionales en donde todos los hombres están saltando y todos los que están aquí son hombres. Sin embargo, aquí en esta fotografía, que es un poquito más reciente, ya hay una mujer, y aquí ya están las mujeres, vestidas con sus trajes y saltando. Es decir, que en estos momentos, y gracias a un referéndum que fue admitido por la ciudad, por la gente, bueno, pues de acuerdo, ahora ya bailan las mujeres, y por supuesto las mujeres sí, que siempre han sido protagonistas de lo oculto, ahora también lo son de lo visible. El segundo tipo de manifestación, la segunda manifestación en la que ha habido algún tipo de mediación, son las sociedades gastronómicas del País Vasco. Ya sabéis que en nuestro país no nos reunimos nunca, no sé, para dar una conferencia o para comer, o mejor, dar una conferencia y comer. Es decir, comer y beber es algo absolutamente fundamental, dieta mediterránea o no, es fundamental. Las sociedades gastronómicas del País Vasco son muy famosas. Bueno, hay muchísimas sociedades de este tipo, y una de las cosas que hemos hecho en el grupo de investigación ha sido analizar los estatutos de muchas de estas sociedades y ver cómo en muchas de ellas se observa una discriminación directa. Se dice, en esta sociedad solo entran varones, solo entran hombres. Las mujeres son las que nos van a servir y nos van a hacer la comida. Bien, en otras, sobre todo en las más modernas, no se dice nada, ni hombres ni mujeres, pero se ponen condiciones que son de muy difícil cumplimiento para las mujeres. Por ejemplo, tú no puedes entrar en la sociedad si no tienes la firma de 2 socios. Si esos socios no quieren que entre mujeres, con no darles la firma, pues ya está, ¿no? Bien, la mediación fue en este caso, y porque las mujeres así lo habían solicitado en varias ocasiones, se realizó a través de una ley, la Ley Vasca 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres, que dice claramente: se prohíbe la organización y realización de actividades culturales en espacios públicos en las que no se permita o se obstaculice la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres. Como veis, clarísimo. Pero ojo, esto lo dicen prácticamente todas las leyes, no solamente la ley País Vasco, lo dicen todas las leyes de igualdad, las están diciendo las nuevas leyes de participación ciudadana, y las están diciendo muchos otros ámbitos. Por ejemplo, la última ley de patrimonio cultural inmaterial de las Islas Baleares del año 19 también lo dice, habla de la igualdad de hombres y mujeres en las manifestaciones. Además, se dice, si estos espacios públicos o estas fiestas no cumplen esto, no van a tener derecho a subvenciones o ayudas, serán sancionadas, y además se les puede borrar de la lista de asociaciones oficial, la lista oficial de asociaciones, es decir, tienen una amenaza por detrás. Sin embargo, nuestras informantes nos decían que sigue habiendo muchas quejas porque a las mujeres se les impide participar, al menos en condiciones de igualdad. Solo os traigo 2 fotografías, una en la que vemos cómo los hombres están comiendo, todos son hombres, y las mujeres están sirviendo. Las 2 fotos son actuales, de este año pasado. Y otra en la que ya están hombres y mujeres. De hecho, hay más mujeres que hombres, porque eso ocurre siempre. Una vez que conquistamos un sitio, lo conquistamos. Y el tercero, 3-3, y por lo tanto el último, ya solamente me falta este, y las conclusiones, pues son las cofradías de Semana Santa, ¿no? Este es un ámbito también enormemente masculino, en donde las mujeres han peleado por intervenir y durante mucho tiempo. Nos contaban incluso que durante la guerra, como no había hombres, eran las mujeres las que lo hacían todo en las procesiones. Pero eso era un caso especial, ¿no? Luego ya, cuando la cosa terminó, ¡ale! Lo verdaderamente importante es que en el año 2011, antes de ayer, y a petición de las mujeres, el arzobispo de Sevilla publicó un decreto y dijo: plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres en las manifestaciones externas de culto, es decir, en las procesiones.
En aquellos momentos, 2011, todavía había 3 o 4 cofradías en donde no se admitía la presencia de mujeres. No tuvieron más remedio que admitirla, porque lo había ordenado, la instancia procedía de algo muy superior. Pero nos hemos acercado a la realidad y hemos visto algunos artículos de periódico y quejas de mujeres que nos cuentan qué difícil es integrarse realmente. No es difícil cuando se lleva el capirote porque estás ahí dentro y prácticamente nadie te ve. Sí es difícil cuando no lo llevas y vas vestida de lo que sea, porque nos contaban que lo que notas es que el público no habla de los hombres, habla de las mujeres. Mira lo que lleva puesto, vaya peluca que se ha puesto, no se ha peinado, lleva zapatos de tacón, no lleva medias, si lleva medias, lleva la falda corta. Bueno, pues lo normal, ¿no? Lo que tenemos costumbre. Por otro lado, el participar como costalera era una cosa curiosa. Hemos leído algunos artículos sobre las dificultades de participar como costaleras, porque es un ámbito muy cerrado, donde se suda mucho, donde, bueno, pues se roza, hay mucho roce físico. Incluso algunas procesiones nos contaban que dejaban en la parte central para las 4 o 5 mujeres y todo alrededor eran los hombres para que no tuvieran que tocarse, ¿no? El caso es que nos señalaron a la presencia de algunas cuadrillas costaleras que solo eran mujeres para evitar problemas, solo mujeres por aquí, solo hombres por allá, porque hay espacios en los que esa unión resulta poco problemática, fundamentalmente pues en Andalucía, bueno, en todas partes. En todo caso, el número sigue siendo muy minoritario, pero sí hemos encontrado algunas procesiones que son solo mujeres costaleras, mujeres procesionando, Virgen arriba, todas mujeres. Alguna fotografía he encontrado, por ejemplo, estas son mujeres costaleras, solo mujeres. ¿Ves? Y es una procesión importante. Hay otros casos en los que, como veis, van vestidos con el vestido exactamente igual, que luego se cubren más o menos la cabeza, y una de las procesiones en las que prácticamente solo hay mujeres, aunque los costaleros son hombres, porque bueno, tienen más fuerza, también es verdad, pero esta parte delantera de la procesión, en donde suelen ir las autoridades, etcétera, pues si sois personas aficionadas a estos temas, habréis visto cómo en la antigüedad, y no tan antiguo, pues estaban solamente sacerdotes y, por supuesto, hombres, y los mandos de la ciudad, alcaldías, etcétera, que entonces, por supuesto, eran hombres. Es decir, que esas cosas han cambiado mucho, por suerte. Bien, llegamos por fin a las conclusiones o buenas prácticas y, por supuesto, no dudéis en preguntarme cualquier cosa si queréis. Yo quiero agradecer, antes de terminar, a todo el equipo, porque esto no es un trabajo mío, ni mucho menos. Somos las 4 las que hemos trabajado en esto, las que hemos firmado este trabajo y realmente para mí ha sido, por un lado, un placer hacerlo. Por otro lado, es bastante duro enfrentarse con estas realidades, porque te das cuenta de aquello que os dije al principio, ¿no? Este tema de la igualdad lo tenemos que luchar cada día, y en cada ámbito, y en cada contexto. Nadie nos va a regalar nada. Bien, una de las la primera buena práctica es el tema de la educación. Fijaros cómo en muchas de las manifestaciones hemos visto cómo el hecho de que las niñas entren en las cofradías cuando son pequeñas, en los bailes de niñas y niñas chicas, en las escuelas de música o de danza, que entren desde pequeñas, es decir, que se eduquen, que aprendan a cantar en los colegios esas canciones medievales que aparentemente dificilísimas del misterio de Elche. Eso es fundamental, porque lógicamente cuando lleguen a mayores, primero sabrán hacerlo igual que los chicos, y en segundo lugar tendrán capacidad o estarán suficientemente empoderadas, como se dice ahora, como para luchar por conseguirlo. Por lo tanto, esa incorporación o aprendizaje desde la infancia es fundamental. Ese es el segundo punto. El primero, que va totalmente aliado, no tiene nada que ver con el patrimonio cultural e inmaterial solo, tiene que ver con la vida y se llama educación en igualdad. Entonces, si queremos revisar los currículos educativos de nuestros colegios primarias y secundarias, veremos cómo la igualdad se filtra por todos lados y está realmente, si haces una comparativa con hace 20 años, es impresionante lo que eso ha cambiado. Sin embargo, en las educaciones informales, a través de los museos que antes os contaba, y en muchos otros ámbitos, el papel de las mujeres pues es un papel que no existe. Solamente tenéis que hacer, por ejemplo, un estudio de las películas, de determinado tipo de películas. Tengo un grupo de alumnos y alumnas que me hicieron un trabajo sobre la arqueología en las películas y otro sobre la museología en las películas. De la museología era muy divertido porque llegaron a la conclusión de que en las películas lo que se defiende es lo fácil que es robar en un museo.
y que no es ni de restauración ni de conservación, no, es de robo, y que además casi siempre quien mejor robaba era una mujer. Es decir, que la participación de las mujeres en la museología era verdaderamente brutal. Otro grupo hizo un análisis sobre los juegos de ordenador o videojuegos y la arqueología, y también llegaron a esa conclusión de que cada vez que en un videojuego aparece un monumento más o menos histórico o arqueológico, destruirlo. Y se ganan puntos, ¿cómo? Destruyéndolo. Y que, por lo tanto, ni de conservación, ni de tutela, no, destrucción. Entonces, una no sabe qué hacer, pues dice, socorro, vivimos en un mundo demasiado ajeno. Ahí fuera hay demasiadas personas que piensan justo lo contrario de lo que estamos pensando y defendiendo aquí, a veces incluso exageradamente. Bien, la educación en igualdad no es fácil, no existe realmente y no nos la van a regalar. Tenemos que luchar cada día por ella. Bien, otro punto que vimos importante es el tercero, que de todas las incorporaciones de las mujeres que hemos estado viendo, lógicamente la mejor es la que se produce sin problemas, la que se produce de una manera natural. Bueno, pues empieza en los años 80 y algunas que empiezan incluso antes, empiezan a meterse en los ámbitos un poquito más, bueno, pues menos visibles, más de apoyo, más de ayuda, donde siempre han estado, empiezan a formar parte de los que dirigen la fiesta, de los patronatos, empiezan a ocuparse de temas importantes como las tesorerías, la sastrería, y poco a poco, bueno, pues van entrando en ese ámbito hasta que llega un momento en que dicen, y ahora saltamos a la parte pública. Y, bueno, pues o no se oponen o simplemente se hace un referéndum, la gente dice que sí y adelante, ¿no? Otro punto importante, difundir, que es una cosa que no habíamos hecho y que ahora vamos a hacer más, difundir los éxitos. Es decir, cuando un grupo de mujeres ha conseguido, por una manera o por otra, por mediación, por pelea o por naturalidad, ha conseguido meterse en toda la fiesta y participar tanto en la parte pública como en la no pública, tiene que decírselo a los demás, tiene que publicarlo de alguna manera, para que las demás que están luchando, que empiezan a luchar, que ven tal vez en el futuro la posibilidad de luchar, sepan que es posible, ¿veis? Eso es muy importante. Y luego, bueno, pues lógicamente para casos de gran dificultad, que los hay, que los está habiendo, aunque nos parezca mentira, pues vemos que la mediación puede ser interesante, pero no siempre es productiva. Os recuerdo que los casos de fracaso que os he contado son casos de mediación. Bueno, el defensor o la defensora del pueblo dice una cosa, las leyes dicen una cosa, pero en la realidad, y la realidad es muy fuerte, pues no se hace o se hace de muy mala manera. El referéndum o participación ciudadana, ojo, porque el referéndum o participación ciudadana puede ir en contra de nuestros deseos. Y cuando digo nuestros, digo de la gente que trabajamos en la tutela o salvaguarda del patrimonio cultural, en este caso inmaterial, que pensamos, esto debería ser así, vamos a hacer un referéndum y nos sale lo contrario. Entonces, bueno, pues socorro. Y pensamos, hubiera sido mejor que no hubiera participación ciudadana. Es decir, que ojo, porque el peligro que eso conlleva es grande. Entonces, bueno, pues habría que hacerlo de una manera muy especial. Y yo he añadido dos palabras que no tenemos en la publicación, pero que me parecen absolutamente fundamentales, y es que a lo largo de todo nuestro trabajo nosotras hemos comprobado la paciencia que han tenido las mujeres. Paciencia desde los años 60, desde los años 30, desde 1900, paciencia para trabajar ocultamente, para que todo esté dispuesto, que es exactamente igual que la idea, yo soy mi cocinera, de lo de las cocineras, ¿no? Eso de hacer durante muchas horas un plato, dos platos, para que luego, bueno, lo coma la gente en un plis-plas, porque la gente comemos muy deprisa, y diga eso, como mucho, diga, ¡ay, qué rico!, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sensación de estar trabajando en la sombra para un momento fugaz, es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, creo que la paciencia que hay que tener es grande y que la insistencia también es grande. Gracias a la fuerza de las mujeres y al hecho de que quienes estáis aquí, cuando salgáis ahí fuera, tal vez vais a poder decir, mirar, el patrimonio cultural inmaterial no es algo blindado, ni es algo inmutable, es algo que cambia continuamente porque está vivo, y lo vivo o cambia o se muere, así de claro. Entonces, bueno, pues cuando dicen, no, esto siempre ha sido así, decir, bueno, vamos a ver qué cosas han cambiado, y vais a demostrar y vais a poder comprobar que muchas cosas han cambiado. Entrar las mujeres en esos sitios es otro cambio, es solamente un cambio más, pero qué importante para las mujeres, ¿verdad? Muchas gracias.